noches, bienvenidos al segmento de la entrevista y el análisis de las 8:45 domingo y les doy la bienvenida. Hoy domingo vamos a estar hablando del tema de la educación. Como ustedes recordarán, mañana lunes 21 de febrero se reinicia el ciclo escolar. Lo digo reinicia porque sabemos que se ha suspendido ya por varios meses y bueno, esperamos que de manera presencial algunos de las escuelas y de los colegios puedan reiniciar sus actividades. Una de las condicionantes es el famoso sistema de alerta sanitaria elaborada y publicada por el Ministerio de Salud Pública. Recién se hizo una actualización, una modificación donde se incluyeron otras variables, entre ellos la vacunación, y el resultado que nos dio el viernes sábado fue de que un gran número de municipios en todo el país están en rojo, lo que impide la reapertura de clases presenciales. Esos municipios totalmente en rojo podrán hacerlo solo de manera a distancia. Los que están en anaranjado podrán hacerlo híbrido y bueno, lo que es amarillo y verde, pues ya es muy difícil todavía encontrar un municipio en ese color. Sobre este tema, sobre el reinicio de las clases presenciales, las posibilidades de hacerlo, cómo incidió en las nuevas variables en la determinación del sistema de alertas sanitarias, vamos a hablar con dos expertas a quienes le doy la bienvenida. Verónica Esproz, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, y Cristiana de Amenábar, gerente de educación de la Fundación Carlos Novela. Ambas, buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Muchísimas gracias. Buenas noches, un gusto. Gracias. Iniciamos con Verónica. Verónica, hemos leído algunas columnas suyas en los últimos días, precisamente repasando y alertando de la situación que estaríamos afrontando a partir de mañana, dando algunas sugerencias, haciendo un poco también comparativo lo que está pasando en otros países. Cuéntenos cuál es su evaluación sobre, yo insisto en la palabra reinicio, aunque estrictamente tendría que ser el inicio del ciclo escolar 2021, pero para mí es un reinicio en estas nuevas condiciones. Le escucho, Verónica Esproz. Sí, gracias. Bueno, mañana está previsto que los alumnos regresaran a clases, sea la modalidad que les toque, ¿verdad? Siendo presencial o modalidad híbrida, esperando que todos pudiesen tener algún contacto con sus maestros y un retorno a la escuela. Muchas escuelas están listas, hemos visto que aplican protocolos de bioseguridad y pues los padres de familia también muy ansiosos, ¿verdad? Por ver que sus hijos sigan aprendiendo, puesto que no es lo mismo estar a la distancia en casa que tener esa posibilidad del desarrollo de destrezas con apoyo de los docentes. Pero, Verónica, para ser mucho más puntual, ¿hay alguna crítica en cuanto a que el Ministerio de Educación no hizo todas las inversiones habiendo tenido el tiempo y el dinero para habilitar las escuelas que pudieran recibir ya a los niños? No se van a poder hacer burbujas en algunos, pues algunos sugieren burbujas en algunos casos. El protocolo en cuanto a que si hay algunos casos positivos, todavía algunos lo critican, en fin, esa parte específica, concreta de la posibilidad que en los municipios en naranja pudieran ya recibir alumnos, ¿cómo lo ve usted? Le escucho, Verónica. Bueno, sí, la idea era que todos los que estén en naranja o amarillo o verde puedan regresar físicamente a la escuela. Se han hecho inversiones en infraestructura y pues muchos centros educativos, el ministerio indica que han remozado más de 2,000 centros educativos con infraestructura y pues también han aplicado, tienen a disposición fondos de gratuidad para que compren insumos sanitarios. Así que, pues sí se han hecho los preparativos, no todos los centros educativos, que eran 11,000, según indicaron el año pasado, que necesitaban algún tipo de remozamiento o agua, ¿verdad? Que carecen de agua, pues el ministerio pudo remozar y preparar entre 2,000 a 3,000 centros educativos, pero pues también las municipalidades en algunos casos han ayudado y en otros casos entidades de la comunidad.
Quizás no todos están óptimos, pero la mayoría pues sí cuentan con la posibilidad de organizar el trabajo en grupos, ¿verdad? Que los niños lleguen en burbujas sí sería factible en la mayoría de casos. Pero el problema ahorita es cómo salió el semáforo, ¿verdad? Al cambiar la metodología, ahora resultó que muchos municipios que no estaban en rojo están en rojo. Así que ese es el gran problema, que no van a poder regresar mañana, aparentemente. Cristiana de Amenábar, bueno, ya Verónica nos hizo una visión global, pero desde tu área de expertise, Cristiana, ¿cómo analiza esta situación de mañana reiniciar las actividades escolares, sobre todo en el sector público? Porque sabemos que en el sector privado, pues desde enero ya se están dando muchas clases, ya hay formas híbridas, formas totalmente presenciales, en fin, hay en el sector privado las cosas pues van caminando. Pero su análisis, por favor. Bueno, sabemos que es urgente que los niños regresen a clases. Todos coincidimos que el aprendizaje más efectivo es de forma presencial. Tenemos la gran brecha de la nueva forma de evaluar el semáforo, donde solo 4 municipios están en color amarillo. También tenemos maestros muy comprometidos y comunidad educativa muy comprometida, donde ellos quisieran ver ya de regreso a sus hijos y a sus alumnos en las aulas. Deberemos esperar nuevamente 2 semanas para poder ver el control y análisis del nuevo semáforo y empezar a analizar otras opciones. Tenemos también, nos basamos mucho en lo que pasa en las primarias, pero tenemos jóvenes de básicos y de bachillerato de los institutos que ya están vacunados. Entonces deberíamos de empezar a tener una diferenciación de los semáforos según los niveles educativos, porque debemos retener a los jóvenes especialmente para que continúen su proceso educativo. Licenciada Cristiana de Amenábar, a ver, usted mencionó 2 temas importantes, el tema de la vacunación y el tema de la incidencia de esta vacunación sobre el tema educativo. A ver, podemos confirmar, según la información que usted pudiera tener, de que los maestros han sido vacunados por lo menos con sus 2 dosis, no necesariamente con la de refuerzo, pero por lo menos con las 2 dosis, para que ellos no fueran una fuente de contagio o de riesgo de contagio. Y lo otro, que es una realidad, una vacuna no está disponible para los niños de 2 a 12 años. Eso todavía no está en Guatemala. Hay países que lo empezaron, pero ya estamos viendo estudios donde se están diciendo, bueno, no es necesario. Pero en fin, esa discusión supera un poco el ámbito de esta entrevista. Pero, ¿qué hacemos con ese tema? Porque si va a prevalecer tanto el índice de vacunación para determinar si regresan a manera presencial, ¿cómo lo vamos a resolver? Si, como usted ya mencionó, pues nos enfocamos mucho en primaria, pero ¿qué pasa con preprimaria, donde está ese bolsón de niños que no van a poder ser vacunados todavía? Sí, ahorita uno de los problemas es que la vacunación inicia de los 12 años para arriba. Ese es el ciclo de básicos y de diversificado. Es donde debería de haber una diferenciación en los semáforos. Sabemos que los institutos son los que más carga de jóvenes tienen por el volumen de estudiantes, pero deberíamos de empezar a buscar diferentes formas de poder medir. Y creo que un elemento esencial es la comunidad educativa, donde los jóvenes, los padres y los maestros, coordinando con el Ministerio de Educación, puedan empezar a reabrir en los procesos necesarios. Verónica, a usted también la pregunta, porque vuelvo a insistir, el tema de la vacunación tiene una incidencia muy grande con el nuevo sistema, con las nuevas variables y los nuevos números para determinar el color de los municipios. Si efectivamente no se logra, primero porque no está disponible, menos en Guatemala, y en algunos países ya se están retractando en cuanto a vacunar a los niños de 2 a 12 años, ¿cómo va a incidir esto en el tema educativo? Verónica, por favor. Sí,
Lo que vemos ahorita, como salió el semáforo, ¿verdad? Que muchos municipios están en rojo. Sí, vemos que muchos municipios están en rojo, posiblemente porque hay un bajo índice de vacunación. Entonces, habrá que cambiar quizás el semáforo o hacer un esfuerzo mucho más grande para que más personas se vacunen. Sin embargo, dada la necesidad de regresar a clases, como que ese factor tiene que cambiar. Es de tomar en cuenta que los indicadores señalan que los niños se afectan mucho menos con el COVID y sobre todo con esta variante de Omicron ya no es tan impactante como fue la primera cepa. Así que las condiciones ahora son distintas y lo que sí se vio con el semáforo es que hay menores índices de vacunación de lo esperado. Bueno, eso creo que es un dato que no nos debió haber sorprendido del hecho de las bajas tasas de vacunación en algunos municipios, en particular en el interior de la República, pero realmente creo que ese mensaje de ambas en cuanto a la evaluación del tema de vacunación y segmentarlo para que no se tome como general, creo que podría ayudar al tema del retorno a clases. Cristiana Amenábar, tal vez usted o Verónica tienen este dato. Ya hay varias, ya lo dije, en el sector privado, ya son varias las semanas en que hay clases híbridas o presenciales y sabemos de que ha habido pues contagios, eso creo que ha corrido la voz, pero ¿esto ha incidido realmente en cerrar o regresar a manera de educación a distancia o se ha mantenido híbrida o han sabido manejarlo? Porque eso puede servir como ejemplo para lo que pudiera hacerse en el sector público. ¿Qué experiencias nos puede comentar? Bueno, lo que nosotros hemos investigado es que hay casos donde cierran un grado, cierran una sección, retornan a su casa por 10 días los niños y vuelven a clases presenciales. El tema se da, en algunos casos es virtual la atención que se le da a estos niños y en otros es con materiales que llevan ellos a su casa del último día que estuvieron de forma presencial. Creo que tenemos que empezar a innovar la forma de cómo atendemos a la mayor parte de nuestra población, que es el sistema público, y como usted muy bien dice, la experiencia en los colegios privados debería de servir a los padres y a los maestros de los centros públicos para empezar a tomar iniciativa y generar este sistema de ciclos de comportamiento de la enfermedad. Sabemos que hay muchos maestros que tienen preparados ya todos estos protocolos, además del general del ministerio, desde lo individual, en compañía con los padres, han desarrollado este sistema. Lo que necesitamos es ver que los semáforos sean un poco más eficientes en el tema de medir localmente, porque un municipio es muy grande y hay municipios que tienen 320 escuelas, hay municipios que solo tienen 56 escuelas y entonces deberíamos de bajar un poquito más la medida para poder saber cuál es el entorno real de las comunidades donde están estas escuelas. Verónica Espross, Empresarios por la Educación, ¿qué información ha recabado en relación a la forma en que el sector privado ha administrado el tema de los contagios, el tema de la educación presencial? En fin, ¿qué información nos puede compartir? Porque insisto, y creo que Cristiana Amenábar lo dijo muy bien, lo que ahí se está aprendiendo en las últimas semanas bien pudiera servir de referencia para el sector público. Le escuchamos. Bueno, sí, creo que ahorita va a ser un momento, primero, de reconsiderar la metodología de cálculo del semáforo epidemiológico. Tanto el ministro de Salud como la ministra de Educación expresaron que era muy importante que los niños regresen a clases. También Edwin Asturias, quien todos conocemos, indicó que ya era necesario que los niños estuvieran en la escuela, porque lo que están perdiendo es muchísimo más que el riesgo, ¿verdad?, de enfermar. Hay unas gráficas muy interesantes que vamos a pedir si nos las proyectan, que demuestran que los niños se enferman como si fuese una gripe, como si fuese una influenza,
y en esta cepa es todavía menos grave que una influenza. Así que creemos pues que hay que reconsiderar ya las medidas que se estén tomando en el país. Incluso hay países que ya no tienen restricciones para las escuelas, como sería la República Dominicana, ¿verdad? Que ya retiró todas las restricciones y van a volver completamente, porque lo que vemos es que los niños no están yendo a la escuela, que es el lugar más seguro para ellos. Ahí se toman medidas de bioseguridad, distanciamiento, mientras que en otros lugares como los mercados, centros comerciales, lugares de recreación, están libremente los niños, sin mayores medidas. Y donde tienen que ir a aprender, a desarrollar destrezas, no pueden ir. Creo que como país debemos reflexionar sobre nuestras prioridades. Me impacta muchísimo, ¿verdad? Que en lugares como discotecas, el aforo es de 350, en bares 169, en la iglesia 50 y en las aulas 10 niños. ¿Cuáles son nuestras prioridades como país? Tenemos que ir meditando, ¿verdad? Realmente y reflexionando que lo más importante son los niños y no podemos permitir que pierdan más tiempo, porque esto puede repercutir muchísimo a lo largo de su vida. Hay estudios que demuestran que podrían estar perdiendo el 10% de ingresos al futuro si no hacemos algo para que recuperen los aprendizajes no alcanzados. Creo que la aseveración de que hay que sentar prioridades no es solo de meditar, es de tomar decisiones. Definitivamente, Verónica, compartimos de que no es posible de que hayan centros de ocio, etcétera, donde hay más aforo que en las escuelas donde correctamente usted dice hay más seguridad. Y agradecemos que nos haya prestado las dos gráficas, las pudimos poner en pantalla y se pudo observar la evidencia que estudios recientes están mostrando en cuanto al impacto de la variante, no sepan, la variante Omicron sobre niños. Cristiana, no sé si usted tuvo oportunidad de ver las gráficas, sino pues básicamente el mensaje que nos está trasladando es de que efectivamente hay que diferenciar el tema de los niños, los menores de edad, los adultos y las variantes que están actualmente en circulación. ¿Cómo analiza usted estos datos, Cristiana Amenábar? Mire, sabemos que los contagios se dan, es mucho más fácil ahora el contagio, pero sabemos que si se toman las medidas necesarias y los protocolos que ya están diseñados desde el Ministerio de Educación y que los maestros han adaptado a las condiciones de sus escuelas, podría darse un retorno paulatino. Sabemos que los niños es importantísimo que estén dentro de la escuela, que estén por lo menos 2 días de la semana y que haya un primer acercamiento al regreso al aula. Nuestros niños necesitan espacios seguros y el lugar más seguro, como decía Verónica, es el entorno de la escuela y el entorno educativo. Sabemos que los maestros están muy preocupados y que hay maestros que se sienten frustrados por no poder atender a sus niños de forma presencial. El estudiar a distancia por cualquiera de los métodos, ya sea con guías, con materiales o de forma virtual, no deja que los niños desarrollen completamente las competencias necesarias para mejorar sus aprendizajes. Es importantísimo que veamos cómo paulatinamente se puede ir mejorando el sistema de medición y de apertura de las escuelas y de los institutos, porque como le digo, en los institutos ya tenemos la posibilidad que nuestros jóvenes se vacunen y nuestros maestros, según los datos que tenemos, son más del 90% de maestros vacunados con 2 dosis. Entonces, creo que estamos desarrollando las condiciones. Desde el Ministerio de Educación se han reparado escuelas, las municipalidades han reparado escuelas y la comunidad educativa ha invertido esfuerzo y tiempo en mejorar las condiciones de sus escuelas. Creo que muchas veces lo vemos muy desde la ciudad, donde las escuelas son muy grandes, pero en el área rural tenemos escuelas muy pequeñas que podrían estar funcionando. Una de las entrevistas más impactantes que hemos hecho aquí en Canal Antigua precisamente fue hace un par de meses
con maestros del área rural, del sector público. Recuerdo Izabal, cómo nos explicaban esos esfuerzos extraordinarios que estaban haciendo para habilitar y poner a disposición de sus alumnos espacios seguros, limpios, con circulación de aire, con material didáctico innovador, porque sabían de que sus alumnos los querían volver a tener ahí en las escuelas. Así que ojalá algún día podamos recuperar esa entrevista, porque realmente es increíble lo que muchos maestros están haciendo en el país precisamente para atender a sus alumnos. Verónica, vamos a ingresar un momentito a un tema, porque ya empezaron los mensajes y todo tipo en cuanto al tema de la vacunación. Aquí hemos hablado de la necesidad de vacunar, y aquí por lo menos yo he sido muy claro que estoy a favor de la vacunación, pero hay un sector de la ciudadanía que está en total desacuerdo. ¿Cómo resolvemos ese tema? Porque la ley de vacunación todavía no ha sido publicada, tendría que publicarse en lo que viene la semana próxima, y ahí hay un artículo que ha creado muchísima controversia, pero muchísima controversia según con los ojos que se lee. A ver, entonces, si estamos discutiendo y diciendo que un elemento sustantivo para el retorno presencial a las clases es la vacunación, pero por el otro lado tenemos grupos de personas muy vociferantes diciendo que no debe de hacerse y que no debe forzarse y que no debe de obligarse. ¿Cómo resolvemos entonces esa parte para precisamente lo que en este momento a nosotros es prioridad, es la educación de los niños? Verónica. Bueno, yo creo que el vacunarse, claro, es una decisión personal y yo estoy de acuerdo en que hay distintas opiniones, personas que no valoran la vacunación. Sin embargo, creo que es de información. Ahorita hay que informar que la vacunación lo que hace es reducir el riesgo de enfermar gravemente. Creo que todos conocemos casos de personas que no se vacunaron y pararon en el hospital, algunos con un fin muy lamentable, ¿verdad? Incluso la pérdida de la vida. Y otros, pues, les costó recuperarse mucho más que los que sí se han vacunado. Entonces, yo sé que hay riesgos, que hay personas que no creen mucho en vacunarse, pero hay que sopesar el costo-beneficio. Y el costo de no vacunarse resultan siendo gastos médicos altísimos, ¿verdad? Y el riesgo para la familia de ellos, entonces principalmente, ¿verdad? Entonces creo que por ahí debe ir la información, incluso en el área rural, ser un poco más explicativos de en qué consiste la vacuna, ya que mucha gente pues piensa que uno solo se inyecta cuando está enfermo, y creo que eso es lo que hay que cambiar de percepción de qué se trata la vacuna y que pues va a paliar en caso le dé a una persona la enfermedad. Afortunadamente, los maestros en el 92% ya están vacunados, 92% de ellos, así que pues estarían bastante listos para regresar a las aulas, y muchos son creativos y también buscan la forma de impartir sus clases en exteriores. Hemos visto que hay maestros que ayudan a sus niños con grupitos muy pequeños, incluso a veces en sus propias casas, ¿verdad? O en lugares comunitarios. Así que la creatividad da para mucho. En las escuelas, por ejemplo, de la costa hay muchos espacios abiertos, ventilados. Creo que hay que ser muy localista y que las decisiones se tomen a nivel de cada escuela. Hay comités de riesgo que pueden tomar esa decisión, ¿verdad? Porque si realmente una comunidad no quiere, también creo que habrá que respetarlo. Pero si los papás están anuentes a que sus hijos retornen a las aulas, eso debería prevalecer. Que no tomemos una decisión general, sino que sea muy local la decisión de abrir la escuela y la forma como lo van a estar abriendo. Cristiana Abnar, bueno, es un tema complejo, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo que la decisión de la vacunación, en el caso específico también de COVID, es voluntaria, es una decisión personal, individual, que se tiene que tomar. Pero yo recuerdo que cuando uno ingresa de niño, el primer ingreso a las escuelas, a los colegios, pues por lo general le requieren el esquema completo de las vacunaciones, de las vacunas que le dan
a los niños en los diferentes, por todo lo que en los primeros años se debe de hacer. O sea, ahí hay un poco de contradicción, ¿no cree? ¿Y cuál es su opinión en cuanto a este tema? Porque realmente será y es una discusión abierta y que seguramente se va a dar al momento de replantearse, como ya ustedes y yo lo comparto, lo han mencionado, el tema del el sistema de alertas sanitarias y sobre todo la variable de vacunación. Le escucho, Cristiana. Bueno, yo también soy de la idea que el vacunarse es una decisión personal y una decisión de familia, pero sí entiendo la importancia de la vacunación para las diferentes enfermedades. Tenemos un serio problema y es que en Guatemala las vacunas en el área rural nunca han sido bien acogidas y tenemos este torbellino de información que en lugar de aclarar muchas cosas, confunde más a la población. Creo que tenemos que empezar a tener mensajes abiertos donde se pueda preguntar y donde los padres puedan opinar sobre estos procesos. Tenemos muchas personas que nunca han tenido voz y que la vacunación, como usted lo dijo, en muchos colegios no pueden ingresar a los colegios si no tienen el sistema completo de vacunas. En la escuela pública no pasa eso. Entonces, aunque no es obligatorio, es uno de los procesos donde tenemos que empezar a tener mayor información y que los padres de primera mano la puedan tener. Superando el tema de la vacunación, ¿qué otras situaciones habría que, bueno, ya no da tiempo, mañana es lunes 21 pero ustedes llamarían la atención, pondrían énfasis, nos llamarían a fiscalizar, nos llamarían a ponerle atención en los próximos días y semanas, precisamente porque nuestro objetivo es que los niños, los menores de edad, regresen a clases, regresen a sus aulas, regresen a aprender, a mejorar y precisamente superar 2 años que realmente han sido extremadamente difíciles. Verónica, le escucho. Efectivamente, ese es el reto principal, empezar a nivelar y tratar de lograr el mejoramiento de los aprendizajes no alcanzados en los últimos 2 años, en el 2020 y 2021. Se hizo por parte del Ministerio de Educación una evaluación diagnóstica en todos los grados, en todas las escuelas, y a partir de ahí es que cada equipo docente, cada equipo de maestros debe hacer un plan de cómo van a recuperar esos aprendizajes, porque variará mucho de niño en niño. Entonces creo que el nuevo sistema, digamos, escolar debe ser muy individualizado. Los maestros tendrán que tomar en cuenta la situación de cada niño, de cada estudiante y apoyarle para que él vaya alcanzando las competencias y destrezas que requiere para el año en el que se encuentra. Es de tomar en cuenta que necesitamos una escuela distinta, una escuela más innovadora y una escuela que integre los aprendizajes y las áreas curriculares. Ahora por la pandemia se ha trabajado mucho con un currículo reducido, pero también hay algunas estrategias interesantes que son, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, donde se toma un hecho generador o alguna situación comunitaria y se busca la solución tomando en cuenta matemáticas, ciencias, comunicación y lenguaje. Así que hay que ser muy creativos, tener muchas estrategias, pero también necesitamos más tecnología para que usen los recursos digitales disponibles para aprender. Cristiana, su opinión respecto a los retos a donde tenemos que poner énfasis en los próximos días y semanas. Bueno, tenemos estas 2 semanas que por el semáforo nuestras escuelas estarán a distancia. Es de retomar y repensar cómo vamos a personalizar esa educación para el regreso, donde los maestros que se han capacitado, que han tenido herramientas extras, puedan compartir esas experiencias con otros maestros y que desde la escuela empecemos a atender de forma personalizada las necesidades de cada niño que va a regresar al aula. Esperamos que en 2 semanas este semáforo donde tenemos solo 4 municipios en amarillo, logremos tener una mayor parte de municipios en amarillo para poder regresar al aula. Ese es uno de los grandes retos y eso solo va a pasar con el comportamiento de las personas.
Como bien decíamos, todo está abierto, excepción de la escuela. ¿Y dónde son los contagios? Fuera de la escuela. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos hagamos conciencia que el retorno al aula no depende de un ministerio de salud, de un ministerio de educación? Depende del comportamiento de cada una de las personas para que nuestros niños regresen al aula y puedan desarrollar todas esas capacidades y podamos tener niños felices con aprendizajes oportunos y que generen capacidades para su futuro. Verónica, para ir cerrando este análisis, esta entrevista, siempre es bueno ver qué está pasando en otros países y, bueno, en la última, bueno, no sé si es la última, pero una de las más recientes evaluaciones PISA nos da uno de los resultados que sorprendió y es que Finlandia ya no es el número 1, resulta que ahora es Lituania. Usted le da seguimiento a esto. ¿Qué pudiéramos aprender, tomar en consideración de lo que ha hecho bien Lituania para haber no solo alcanzado, sino superado en Finlandia en la calidad de la educación? Le escuchamos. Sí, hemos visto que, bueno, ese es el estudio, uno de los estudios más recientes, señala que sí, países como Finlandia, Lituania y Estonia es de los que están haciendo mejor las cosas, invierten mucho en la primera infancia, en una educación preescolar de calidad, que creo que es fundamental para que tengan trayectorias escolares exitosas, pero también invierten en los maestros y los seleccionan adecuadamente. Yo creo que por ahí tiene que ir una de las acciones importantes en nuestro país. ¿Cómo logramos elevar el nivel de los maestros que se contratan para las escuelas? Todos los niños merecen al mejor maestro posible, que les ayude, que tenga también vocación, ¿verdad? Que esté preparado, pero que también tenga esa pasión por enseñar. Y ahí se necesita mejorar la forma en que se hacen los procesos de selección y contratación para que privilegien a los más preparados. Eso por un lado. Luego también la parte de formar para el mundo real, para la vida, y esto implicará que en secundaria se hagan muchas mejoras, donde también se brinde capacitación técnica, digamos, o tengamos en el diversificado la opción de prepararse para la vida y el mundo laboral. Así que hay muchos cambios que hacer. Necesitamos actualizar el sistema educativo y es una oportunidad ahora que se regrese a la escuela. Lo más importante entonces es que se le ponga atención a que los niños deben estar en las escuelas, deben tener acompañamiento de su maestro, maestra, para que aprendan lo más posible. Cristiana, 2 minutos, pero hay un tema ahí que me llama la atención y es el tema de los maestros, elevar la calidad de los maestros. Yo creo que tenemos muchísimos maestros muy comprometidos, innovadores, dan 150, 200%, no solo ponen de su tiempo, sino de sus recursos precisamente para tratar de darles la mejor educación, o darle la mejor educación, no tratan, hacen de darle la mejor educación a los niños, pero resulta que aquel famoso programa de la profesionalización como que aparentemente fracasó y no continúa. ¿Cómo analizamos esta situación y qué podemos hacer, Cristiana? Bueno, tenemos dos grandes retos. Uno es el programa de actualización docente, que son todos los maestros que están en servicio. Ese programa continúa, ha tenido diferentes resultados y lo que hemos visto es que el maestro de preprimaria y primaria que ha participado mejora sus procesos dentro del aula. Este año se lanzó, o sea, el año pasado y este año trabajaron con maestros de básicos y parte de lo que se busca es la profesionalización en la temática que les corresponde. Y luego tenemos el programa de formación inicial, que es el que está a cargo de la Universidad de San Carlos y que es el que actualmente está en una balanza difícil. Esos son nuestros próximos docentes. Creo que es importantísimo llevar a las mesas de análisis qué es lo que necesitamos de formación inicial docente, cómo debemos mejorar la calidad del docente que se está formando y que no ha entrado a trabajar y cómo debemos generar las condiciones para que pueda optar a los diferentes espacios de enseñanza dentro del sistema público, que es el mayor
usuario de estos docentes que se gradúan del FID, que es el sistema desde la universidad. Esos son dos grandes retos. Uno es continuar con la formación docente de maestros en servicio y el otro es readecuar la formación inicial. Son grandes retos para Guatemala, no son fáciles y lo que sucede es que tenemos que seguir formando maestros, no en la cantidad que se formaban antes, pero sí con una cantidad adecuada para ir haciendo esa transición en los sistemas educativos, donde el maestro llega con nuevas fuerzas, tiene una disposición diferente a la que traían los otros maestros, porque el maestro, uno de los temas más importantes es la vocación. Si un maestro tiene vocación, va a hacer hasta lo imposible por mejorar las condiciones de sus niños y de sus estudiantes. Así que mucho queda, como les decía, desde lo personal, cómo queremos mejorar y cómo queremos hacer esa transformación, que si no lo hace el maestro, nunca va a pasar. Toda la razón, Cristiana. Pero bueno, agradezco que me hayan acompañado esta noche, muy amables, Verónica Spross, de Empresarios por la Educación, y Cristiana Amenábar, de la Fundación Carlos Novela. Muy amables. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Este tema de la educación que hemos abordado hoy pues tiene una prioridad sustantiva, fundamental en Canal Antigua, y créanme, no nos vamos a cansar de retomarlo hasta que le vemos la calidad de la educación en este país y logremos que efectivamente nuestros niños, nuestro futuro, tengan mejores oportunidades. Mientras llega la próxima, les invito a que continúen con Canal Antigua y los espero mañana. Mañana estaré con Carmina Valdizán, así que los esperamos. Buenas noches.